¿Qué tal, familia? En el día de hoy les quiero hacer un video de qué cosas fueron las que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho de cómo era el trading y cómo era que realmente funcionaba. ¿Por qué? Porque allá afuera hay demasiadas personas que tienen tres componentes. Una es que son falsos traders, otra es que se pasan comparándose y otra es que tienen falta de propósito. Y entrando en ese primer punto de trader falso, son traders que han tenido ciertos resultados, pero que no han podido ser consistentes. O la manera de operar de ellos es venderte la idea a ti de que te vas a hacer rico rápido para que tú le compres un curso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nosotros como seres humanos, no estamos adaptados a la pérdida y tenemos en conciencia lo que es hacernos ricos rápido. Y si una persona dice que te muestra con fotos, videos, un perfil, por así decirlo, falso, de que te puede hacer rico rápido, tu mente asocia eso con que puede ser realidad y caes en la trampa. Entonces, si no me conocen, mi nombre es Moisés Rosa, tengo 36 años, llevo 10 años emprendiendo y mi último emprendimiento, que son los mercados financieros, fueron los que me trajeron hasta aquí. Para que puedas ver cómo puedes vivir una vida de excelencia, con principios y valores y centrado en el largo plazo. En este episodio de hoy vamos a ir más a cómo yo hubiese querido que me hubiesen mostrado el trading. No solamente que recuerdo que en esa primera mentoría que estuve, el eslogan era hazte rentable en 30 días. Actualmente llevo 4 años y medio en los mercados y aunque mi rentabilidad llegó al poco de 8 meses, la idea de esos 30 días fue la que me atrajo a pagar esa mentoría. Y eso no está más lejos de la realidad. Que cómo tú construyes algo que dure y que genere ingresos con un periodo de tiempo tan corto. Entonces veo a diario personas que me escriben que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 10 años en los mercados financieros, han gastado cientos de miles de dólares y aún así todavía no son rentables los mercados. ¿Y es por qué? Porque traders falsos, traders que solamente se aprovechan de otras personas y ahí automáticamente incumplimos con lo que es mi propósito, que son principios y valores que te lleven a una vida extraordinaria. Y esos principios y valores son el primer paso que quebranta a un trader que vende la idea de hacerte rico en 30 días o en 3 meses, diría 6 meses, un año. Cada cual se le va a hacer mucho más fácil o mucho más difícil, pero han sido bien pocas las personas que han podido llegar a una rentabilidad consistente en un periodo de menos de un año. Yo diría que una madurez bastante cómoda, yo la pondría en unos 2 años. 2 años. En 2 años, sea donde sea que tú estés, lo que estés pasando, la situación económica en la que tú te encuentres, es un periodo para tú literalmente cambiar quién tú eres. Te vas a seguir llamando igual, posiblemente, vamos a decir, de rostro te sigas viendo igual, pero todo lo demás lo vas a poder cambiar. Situación financiera, física, salud, relaciones, comunicaciones, porque este es un campo que te llama a que tú estés bien en todas tus áreas. ¿Por qué? Porque el trading refleja quién tú eres. Cuando tú te paras detrás de ese gráfico, tú estás reflejando quién tú eres. Si tú eres una persona paciente,
si tú eres una persona que eres ambiciosa, si tú eres una persona que tiene rencor, si tú eres una persona agradable, todas esas buenas o malas cualidades son las que tú vas a reflejar cuando estés parado en el gráfico. Entonces, ese es uno de los puntos a partir, que no solamente es que te enseñen la técnica, sino que también te den una guía de cómo tú deberías vivir tu vida, para que así no solamente te centres en aprender una estrategia y luego tengas que lidiar con un control emocional, luego tengas que lidiar con hábitos, luego tengas que lidiar con el rencor, luego tengas que lidiar con la avaricia. No que si desde el inicio yo te brindo o otras personas te puedan brindar no solamente una buena estrategia, sino un paso a paso de cómo debería verse tu día de trading para que si tengas resultados, pues eso va a hacer que tu tiempo se acelere. Ahí sí tú estás acelerando tu tiempo. Pero si desde el inicio cualquiera... Esto es más para personas que tienen un interés en el trading. Y también para personas que ya llevan tiempo y a pesar de que han visto ciertos resultados, no lo han podido llevar de forma consistente. Entonces, yo a lo largo de estos 4 años he entendido que hay 4 factores donde, sea que estés empezando o sea que lleves tiempo, si no están alineados, esos resultados no van a ser consistentes. La primera es lectura de mercado. Saber cómo leer el mercado. No solamente mirar el gráfico y decir esto, aquello, lo otro. Que tú tener una idea clara de lo que es la estructura, de lo que es la esencia del mercado. Porque el mercado, así como la vida, tiene una esencia. El mercado tiene lo que se conoce como impulso y el mercado tiene lo que se conoce como retroceso. Entonces, si tú no comprendes dónde él está haciendo ese impulso o dónde él está haciendo ese retroceso, pues las entradas que tú vas a tomar van a ser de forma errónea, digamos. Y voy a ir al gráfico ya mismo, pero quiero irme a lo técnico primero o a la teoría primero y luego vamos a ver el gráfico para que puedan entender un poco lo que les estoy mencionando. En cuando yo me refiero al impulso y el retroceso, el mercado o se puede impulsar al alza para estar llegando a una zona de venta, o él puede retroceder a la baja llegando a una zona de compra. Entonces, si tú no comprendes eso que parece tan simple, muy posiblemente, si el mercado está impulsándose para llegar a una zona de venta y tú compras, te va a sacar en stop loss. Y si el mercado está retrocediendo, que sería la baja, a una zona de compra, y tú vendes, y el mercado se va a voltear y te va a tocar el stop loss. Comprender eso para mí es una de las cosas más vitales, más allá de una estrategia como tal, porque existen muchísimas y muchísimas rentables. Si tú no comprendes esto, vas a poder tener por estrategia ciertos resultados, pero en el largo plazo te va a fallar eso. La segunda cosa que para mí es demasiado importante es un plan de trading. Y esto es algo que casi nadie lo lleva y es vital. Desde que yo comencé en 2021, eso a mí nunca me lo enseñaron. Lo que era tener un plan de trading definido. Y luego, cuando le empecé a escuchar, pues era como que cambiar esa programación que yo tenía de que eso no era necesario contra la que sí era necesario. Entonces yo empezaba, vamos a decir, a escribir, ok, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero como tenía que romper con la programación vieja para instalar esa nueva programación, pues muchas veces no lo miraba. O yo decía, no, yo lo tengo en mi cabeza. Pero realmente no funciona así. No funciona de yo lo tengo en mi cabeza, sino es tenerlo escrito, tenerlo en tu pantalla, tenerlo en una pizarra, cosa de que tú constantemente lo estés viendo, porque tú estás cambiando una programación
vieja por una nueva. Y en el caso de personas que literalmente están comenzando, pues literalmente no tienes nada. Tienes que tenerlo ahí visible para que tu visión, que es uno de los 5 sentidos, para que tu visión esté constantemente viendo eso y pueda llevar ese mensaje de la vista al cerebro. Entonces, otra de las cosas que para mí es importante es la gestión de riesgo. Por mucho se ha dicho, y yo sé que la mayoría de aquí, si no todos, han visto anuncios de que arriesga lo que estás dispuesto a perder. Pero eso para nosotros es como que un error. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a la pérdida. Si tú nunca has tenido un negocio, si tú nunca has emprendido, muy posiblemente nunca has visto una pérdida significativa de dinero en tu vida. Porque la gente va y se compra un par de zapatos, se compra un pantalón, se compra X, se compra un videojuego, se compra un televisor. Y a pesar de que están invirtiendo un dinero, y digamos que vamos a irnos a un dispositivo, ese dispositivo se daña, tú estás teniendo una pérdida de dinero ahí. Pero tú no estás asumiendo que ese dinero que tú invertiste, si se daña, lo ves como pérdida. Nuestro cerebro no está calibrado para eso. Cuando nosotros entramos a los mercados financieros, pues pasa lo mismo. Tenemos que arriesgar un dinero, pero no estamos acostumbrados. Nosotros, la mayor parte del tiempo, en vez de fijarnos en lo que vamos a perder, a pesar de que puede ser que literalmente lo tengamos un chililín presente o un poco presente, donde nosotros sí estamos bien concentrados es realmente en cuánto nos vamos a ganar. Si yo digo que yo voy a arriesgar $100 para buscarme $300, que eso es un riesgo-beneficio de 1 a 3, pues mi mente está fijada más en los $300 que yo voy a ganar que en los 100 que voy a perder. ¿Qué sucede? Que si por alguna razón yo pierdo esos $100, mi mente va a pensar en cómo yo me puedo recuperar de estos 100 para volver a buscarme mis 300. Entonces eso te lleva dentro de un espiral donde ahí entra quién tú eres. Si eres una persona paciente, si eres una persona impaciente. Si puedes controlar tus emociones, si no puedes controlar tus emociones. Si eres avaricioso, si no eres avaricioso. Ese es lo que nosotros reflejamos. Nosotros reflejamos quiénes somos. Y por eso es importante trabajar no solamente en lo que es, como le digo, la estrategia, sino trabajar en los hábitos, lectura de libros, podcasts, todo lo que te lleve a tu poder maximizar quién tú eres. Al principio va a ser bien difícil, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, van a poder ver cómo eso se hace mucho más fácil. Y el cuarto punto para mí es lo que sería el control emocional. Aquí es donde para mí se bate el cobre, como dicen, porque la manera de tú controlar tus emociones va a ir atada a la ejecución que tú estás haciendo. Como mencioné en un video anterior, si tú nunca has ejecutado los mercados, pues el control emocional que tú vas a tener va a ir atado a lo que tú haces. Si digamos que tú eres un estudiante, pues dentro de ese entorno del estudio o con las personas que te rodean, pues esas son las emociones que tú vas a experimentar y son las emociones que tú vas a poder controlar. Pero cuando tú llegues a los mercados financieros y tú le hundas un botón para comprar o hundas un botón para venta, eso va a generar ciertas emociones. Si estás en positivo, pues vas a generar una euforia de que estás ganando dinero y que de que pudieras ganar más, o si tienes que cerrar, o ahí van a generar unas ciertas emociones. Igual pasa cuando estamos perdiendo. Si nosotros metemos una compra o una venta y el mercado se va en nuestra contra, eso va a empezar a generar unas emociones. Cierro antes, dejo correr, tomo más riesgo. Y ahí, en ese tomo más riesgo es que va atado al plan de trading.
al manejo de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo dije que iba a arriesgar $100, pero yo veo que el mercado está haciendo algo que a lo mejor lo va a llevar arriba, digamos que compramos, que lo va a llevar arriba, pues eso me va a llevar a que contra, si el mercado me llegó a 90, pues está muy cerca del 100. Pues déjame bajarle 10 más. Y ahí automáticamente estás asumiendo más riesgo del que tú mismito plasmaste y estás rompiendo tu plan de trading. Estás rompiendo prácticamente 3 reglas. Y la cuarta también se va, que es la estructura. Porque si ya dentro de la estructura te dice que ahí es que tiene que estar tu stop loss o tu riesgo, cuánto va a ser la pérdida, y tú cambias todo eso, pues automáticamente todo lo que son los 4 pilares se desmoronan. Ahora voy a ir un poquito al gráfico y les voy a mostrar un poco qué sería una lectura de mercado o cómo funciona el mercado. Se lo voy a llevar a línea, se lo voy a explicar en línea y luego le voy a explicar lo que es la entrada de hoy. El mercado para mí, como les dije, tiene lo que se conoce como inicio o impulsos y retrocesos. Yo lo conozco eso como un inicio de movimiento y donde termina un final de movimiento. Aquí van a ver en pantalla lo que sería un inicio de movimiento y lo que sería aquí un final de movimiento. Y el mercado, como les dije, tiene una esencia. El mercado retrocede y vuelve y se impulsa. Yo he comparado mucho el mercado con lo que sería un casino. Esto es un casino a una escala multimillonaria. Y si tú, que es una de las preguntas que yo siempre le hago a mis estudiantes, si tú eres dueño del casino, ¿tú quieres que la gente gane o tú quieres que la gente pierda? Muy probablemente tú vas a querer que la gente pierda. Cuando el mercado se impulsa, digamos en este caso que sería al alza, la manera de yo poder sacar a esas personas que compraron a lo largo de este movimiento que están viendo aquí es yéndome al lado contrario. Cuando yo me voy al lado contrario, pues yo trato de sacar a la mayor cantidad de gente posible. Hay algo aquí que quiero aclarar y es que la vela, en este caso es una línea, pero ahorita lo vamos a ver en vela. La vela no se forma porque sí. No es que alguien, a pesar de que sí, podemos decir que grandes posiciones generan grandes velas. La realidad del caso es que la vela se forma por personas que están comprando, en este caso. Hay una persona que compró aquí, otro compra aquí, otro compra aquí, aquí y aquí. Realmente cada vez que esa vela va subiendo, ahorita vamos a ver el caso bajando, es porque hay órdenes entrando constantemente. Órdenes. Y esas órdenes son las que crean la vela. Vamos a decir que hasta acá. Vamos a decir que la persona que compra acá arriba, su stop loss o su nivel de pérdida está acá abajo. Si su nivel de pérdida está acá abajo, pero hay posiblemente este que entró aquí, su nivel de pérdida estaba aquí. Y a lo mejor este que entró aquí, su nivel de pérdida estaba acá. Cuando el mercado retrocede, posiblemente se llevó este que estaba aquí y a lo mejor este que estaba aquí, que puso el stop acá. Este que a lo mejor entró acá arriba y el stop está aquí y no lo saco. Ese está dentro del mercado. Y el mercado vuelve de nuevo y se impulsa y ahí compra. Se forma la vela, tal. Y luego tenemos el mercado haciendo lo mismo, retrocediendo. Una de las cosas que yo utilizo dentro de lo que es mi sistema o dentro de lo que me enseñaron es que el mercado tiene que retroceder un 50% del movimiento. Está esta herramienta que se llama lo que es el Fibonacci y esto tiene diferentes niveles. Los niveles que para mí son óptimos, que fue lo que me enseñaron y es lo que llevo haciendo por los pasados 4 años, 2 de ellos ya siendo rentable de forma consistente, son los niveles del 50 y el 70%. Ustedes van a ver que si entran de primera mano
a lo que son los mercados, van a tener lo que es el 21, lo que es el 30, lo que es el 60 y lo que es el 80. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Que miren cómo se ve el Fibonacci de manera demasiado cargado. So, si tu cerebro empieza a ver reacción en el 21, va a querer entrar. Si ve reacción en el 30, va a querer entrar. Si entra en el 50, que ya es una zona óptima, vas a querer entrar. Pero si yo te digo a ti que mientras más abajo el mercado llegue, menos riesgo tú vas a tener que asumir, tu cerebro también va a llevarte a que entonces o te desesperas y entras antes, o luego que el mercado ya esté en la zona óptima, que hablamos que era la zona del 50 y el 70%, pues tú vas a querer entrar en el 61 o vas a querer entrar en el 80. Pero no todo el tiempo el mercado va a llegar a esa zona. So, yo lo que hice fue, para eliminar el ruido, que esto es una de las cosas que más estamos viendo ahora mismo, no solamente en los mercados, no solamente en las diferentes áreas, sino en overall. Existe tanta y tanta información que la gente, en vez de ejecutar, lo que hace es que se paraliza. En vez de tú tomar acción en eso que tú quieres, la información que estás obteniendo es tanta y tanta y tanta que te enamoras de seguir buscando información para ser mejor, pero lo que realmente te va a hacer mejor es la acción. La acción de forma imperfecta es la que va a generar esas emociones que te mencioné al principio, y de ahí es que tú vas a poder trabajarlas. Mientras tú estés trabajando esas emociones, cada vez que tú ejecutes, lo vas a hacer de una mejor forma. Aún así te equivoques, te vas a dar cuenta de que vas a ser mucho mejor. Entonces, pues yo decidí, como les dije, eliminar lo que eran todo ese ruido y quedarme más con mis niveles óptimos. Así yo acostumbro a mi cerebro a que cuando él vea que llega a la zona de lo que es el 50% o 70%, yo ejecuto. Yo personalmente ejecuto más de lo que es el 50%, porque el mercado no siempre llega al 70%, más en lo que es la temporalidad de H1. Y aquí vamos. El mercado comprende muchas temporalidades. Lo que ahora mismo le voy a hacer un pequeño análisis de lo que sería la temporalidad del diario. Entonces, denme un brequecito aquí. Ok, ahora, aquí estamos. El mercado, como les dije, es impulso y retroceso. Entonces, llevándolo al tema de las líneas, pueden ver por aquí como el mercado, voy a utilizar esta zona, que es una de las zonas que más he utilizado, porque dentro de lo que es el tema del diario, fue una de las zonas donde se ve todo lo que hace el mercado. El mercado genera un inicio de movimiento, genera un final de movimiento, que fue lo que vieron ahorita, y luego empieza aquí a generar retrocesos. Hay otra cosa adicional que yo utilizo, y es cómo yo puedo validar lo que sería un rango. El mercado, y voy a ir de nuevo aquí, el mercado tiene, como les dije, impulso y retroceso. Impulso, retroceso, impulso y retroceso. Y luego podemos tener un impulso, un retroceso bajista. Vamos a decir que esto es un nuevo impulso, porque estábamos alcistas, pero este impulso ahora no sobrepasa esto. Y cuando nos vamos a la baja, ya entonces esto no se convierte en un retroceso, se convertiría en un impulso, porque está generando un quiebre por debajo de aquí. Y luego entonces tendríamos un retroceso, tendríamos un nuevo impulso, tendríamos un retroceso, tendríamos un nuevo impulso. Y lo voy a dejar aquí, para que no se confunda. Yo tengo aquí un inicio de movimiento.
Y aquí yo tendría lo que yo le conozco como un final de movimiento. Y luego tenemos aquí que sería un retroceso. Esto sería una tendencia alcista y esto sería el comienzo de una tendencia bajista. Pero el mercado también tiene lo que se conoce como rango, que es como tú picas un poco lo que está sucediendo para que tenga una fracción más pequeña para tú poder operar. Pues esa fracción pequeña para tu operar es lo que se conoce como rango. Entonces, para yo validar un rango, yo tengo que tener un quiebre del último alto o del último bajo. Aquí yo tenía un inicio de movimiento. Aquí yo tenía lo que yo conozco como un final de movimiento. Y aquí yo tuve lo que le dije que era un retroceso. Pero cuando el mercado vuelve y se impulsa, que es lo que le dijo, que es la esencia del mercado, ahora el mercado, este bajo de aquí pasa a ser un inicio de movimiento, este alto de aquí pasa a ser un final de movimiento y este quiebre que está aquí encima, o el que el mercado se haya ido por encima de este alto, es lo que me va a validar mi rango. Ahora mi rango, mi próximo rango es un rango alcista y yo voy a tomar mi herramienta de Fibonacci. Yo no la dibujé adrede, pero ven como siempre calibra. Obviamente esto es algo que yo acabo de crear, pero lo van a ver en gráfico ya aquí en la izquierda. Como el mercado reacciona en la zona del 50% y se vuelve a impulsar. Ahora yo hago una nueva traslación de lo que sería mi inicio de movimiento. Perdón. Mi final de movimiento y ahora yo tengo un quiebre que yo lo conozco como voz, que eso se abrevia de lo que se conoce como un break of structure, que no es más que un rompimiento del alto. Y luego yo hago lo mismo y ven, el mercado vuelve y descuenta y empieza a salir. Digamos que yo me monté en compra aquí, siguiendo lo que era mi tendencia alcista, siguiendo mis rangos alcistas y mi stop loss va a venir por aquí. Entonces, esto era lo que yo les mencionaba ahorita de lo que es tú ganarte de un 1.2 a un 1.3. Eso quiere decir que yo voy a arriesgar una fracción, digamos que yo me quiero hacer $100 y yo voy a arriesgar $30. Yo arriesgando $30 me voy a buscar $100 aquí. Pero si el mercado me saca, pues yo pierdo $30. Entonces, ven aquí como el mercado no logra generar un alto más alto o generar un quiebre de este alto, baja, vamos a decir que descuenta un poco más, pero también, si ven aquí, me genera que un quiebre de estructura. Teníamos que ahora lo que sería este final de movimiento, ahora pasa a ser final de movimiento alcista, pero también se va a convertir en mi inicio del movimiento bajista. Y de inicio de movimiento teníamos inicio de movimiento, ahora vamos a tener un final de movimiento bajista, tuvimos un retroceso y un nuevo quiebre. Ahora yo tengo inicio aquí, lo voy a llevar arriba para que no se me confundan. Inicio aquí, esto va a ser mi nuevo inicio de movimiento. ¿Por qué? Porque tuvimos un quiebre de estructura aquí y ahora el Fibonacci no va a ir desde aquí porque ya aquí retrocedió, sino que va a ir de aquí hacia acá. Y miren cómo el mercado descuenta zona de interés y vuelve y se la baja.
So, dentro de lo que sería el cambio de estructura, podía haber vendido aquí buscando ¿qué? Ese riesgo-beneficio. 1, 2, 1, 3. Llevándolo al tema de aquí, pues, pueden ver cómo generó un 1, 2. Y de aquí, pues, el mercado podría continuar cayendo o podría revertirse porque nunca invalidó la zona inicial y luego irse a las compras. Pero eso era más o menos lo que quería explicar. Esto es parte de lo que sería un análisis de estructura de mercado de forma simple. Ahora lo vamos a llevar al gráfico. Les dije, aquí yo tengo un inicio de movimiento, yo tengo un final de movimiento y aquí yo tenía ¿qué? Mi quiebre de estructura. ¿Y qué yo tenía que hacer? Yo tenía que poner mi Fibonacci y buscar la zona. Entonces, esto es una de las zonas donde yo estuve como unos 3 meses dentro de una operativa. ¿Por qué? Porque había entendido la estructura de mercado a tal nivel que el mercado, al no invalidarme mi zona, pues yo seguía viéndola en contra. Mientras mucha gente en esta zona de aquí estuvo viendo el mercado con posibles caídas. ¿Por qué? Porque generó aquí lo que se conoce como una acumulación. Una acumulación, y voy a eliminarle todo esto aquí, es cuando el mercado no genera una dirección clara. En este punto de aquí, ustedes pueden ver, el mercado generó un alto y generó un bajo y estuvo alrededor de 3 meses donde nunca quebró el alza, pero tampoco quebró la baja. Y esto en temporalidades menores no es muy recomendable operarlo. ¿Por qué? Porque al mercado no tener una dirección clara, te va a poner en perspectiva de si tienes que comprar o si tienes que vender. La fase de acumulación en el mercado es una de las fases que menos no es que no se pueda operar, pero es de las menos que se debería de operar. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección tan clara. Pero como esto es en el diario y ya la estructura yo la tenía bien marcada, pues yo decidí ejecutar lo que eran las compras. Partiendo de la premisa de lo que era la estructura de mercado, esto es una forma básica donde tú no necesitas mucho, solamente necesitas saber marcar 3 puntos en el gráfico, sea en la temporalidad que sea, como les mencioné, y esto te puede dar una entrada. Entonces, el otro punto que quiero tocar es el plan de trading. El plan de trading lo que va a dictar es qué es lo que tú vas a hacer. Existen 3 tipos de trader. Existe lo que es el trader scalper. Está lo que es el trader intraday. Y está lo que es el trader swing. Para mí, el más recomendable es el último. Es entre el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque el trader scalper es un trader que no tiene paciencia. Es el trader que quiere hacer dinero rápido porque tiene una situación financiera, porque no tiene la paciencia suficiente, porque dice que quiere salir rápido del mercado para tener más tiempo, pero es el trader que está constantemente dentro del gráfico. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a generar dinero, ve que es tan fácil que pasa mucho más tiempo en el mercado. Y eso, pasar más tiempo en el mercado, lo que lleva es a exponerte más. Mientras más tiempo tú estás, no solamente vas a generar o podrías generar más dinero, sino que también tienes la posibilidad de perder mucho más dinero. Pero dentro de lo que son los comienzos, es una de las etapas donde más tiempo los traders están. Entran, salen, entran, salen, entran, salen.
Y muchas veces le va muy bien, pero cuando vienen esas rachas de pérdida y se incumplen lo que sería el plan de trading y lo que sería el manejo de riesgo, automáticamente se invalida lo que es el manejo de las emociones y todo ese dinero que ganaron se pierde. Entra en lo que se conoce como revenge trading, que es venganza, como me vengo del mercado. Y el mercado siempre nos recuerda quién es el que manda. Tenemos lo que es el trader intraday. Eso es un trader que tiene operaciones que fluctúan entre una hora y un día. Ese trader tiene de forma más tranquila cómo poder operar de una a dos veces solamente, y al tener menos exposición pudiera verse como que tiene menos probabilidades de ganar, pero esto cuantifica tu operativa. ¿Por qué? Porque a menos cantidad de operaciones, más calidad de operaciones. O sea, ahí tú puedes entrarle a lo mejor con un poco más de riesgo sin que eso vaya en contra de lo que es tu cuenta, que eso lo vamos a ver ahora en lo que es el manejo de riesgo, y aún así, así maximizar lo que serían las ganancias. Y tenemos lo que es el trader swing, que es un trader que sus operaciones fluctúan entre un día, una semana, un mes y un año. Este trader para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque te permite maximizar el movimiento. Dijimos que la esencia del mercado es impulsos y retrocesos. Eso quiere decir que si yo tomo una posición en un buen punto de interés y la esencia del mercado es moverse de forma tendencial, pues si yo agarro bien esa tendencia, yo voy a poder beneficiarme en el largo plazo de esa operativa. Y en el camino, añadir posiciones que me ayuden a seguir maximizando eso. Cuando nos vamos al tema de quién mueve el mercado, aquí entra lo que son las instituciones. Las instituciones no son más que tu banco. Tu banco, donde tú vas y metes tu dinero y dices que tu dinero está seguro, coge ese dinero tuyo y lo utiliza para invertir en los mercados financieros. Y ellos no se mueven por el corto plazo, ellos se mueven por el largo plazo. Si tú quieres hacer esto de forma profesional, tú vas a querer hacerlo de la manera como lo hacen las grandes instituciones, que son las que mueven el mercado. A pesar de que para llegar ahí, obviamente hay que tener o alcanzar un nivel de estatus económico grande, millonario, para así decir que tú metes una operación y mueves el mercado. Pero si tú te quieres mover como los que lo mueven, pues tienes que hacer cosas como los que lo mueven. Y por eso, para mí, el swing trading es lo más esencial. Dentro de ese plan de trading, que comprende muchas otras cosas, pero lo que quiero es darte una base, es que identifiques qué trader tú eres. Si eres un trader scalper, si eres un trader intraday, si eres un trader swing. Y en base a eso, es que tú vas a crear esas reglas y seguirlas al pie de la letra para que así puedas ver cómo te puedes volver consistente. El tercer punto es lo que es el manejo de riesgo. Entonces, en el manejo de riesgo, desde que yo comencé en 2021, esos manejos de riesgo han sido bien erróneos. ¿Por qué? Porque en 2021, ya ahora no se ve tanto, pero todavía se ve, existían lo que son las cuentas de fondeo. ¿Qué es una cuenta de fondeo? Para el que no sabe, una cuenta de fondeo es una prueba que tú pagas a una compañía y esa prueba te va a exigir unos objetivos. Una vez que tú completes esos objetivos, ellos te van a dar un capital y de ese capital, lo que tú generes por encima, ellos te van a pagar una comisión. Esas comisiones van desde el 70%, el 80% y el 90%. ¿Cuáles son los beneficios de las compañías de fondeo? Te lo voy a poner en términos numéricos. Hay cuentas desde $10,000, $20,000, $50,000, $100,000, $200,000, $500,000 y $1,000,000.
Pero te voy a llevar al ejemplo de las cuentas de $100,000, que son las más que yo utilizo y las que yo recomiendo, porque el mismo esfuerzo y el mismo tiempo que te toma pasar una cuenta de $10,000 es el mismo esfuerzo que te va a tomar pasar una cuenta de $100,000. Y cuando vas a ver, cuando pones en perspectiva cuánto puedes hacer con una cuenta de 10,000 versus cuánto puedes hacer con una cuenta de 100,000, automáticamente lo multiplicas por un 10x. Son una prueba de fondeo de $500 te cuesta una cuenta de $100,000 te cuesta $500. Si yo cojo esos mismos $500 y voy a los deposito en lo que se conoce como un broker regulado, ok, voy a ir un poquito hacia atrás. Existen dos maneras para operar el mercado en el caso de Forex. O tú utilizas una compañía de fondeo o tú vas a un broker y depositas tu dinero personal. Partiendo de esa primicia, dijimos que la cuenta de 100,000 cuesta $500 y esos mismos $500 tú los pudieras depositar en un broker. El detalle aquí es que si aquí una cuenta de $100,000 tiene $10,000 para perder. Esa es la primera premisa. Hay unas compañías que tienen menos, que tienen un 8%, pero la mayoría tiene un 10%, que sería $10,000, perdón. Aquí tú metiste $500 y tienes $10,000 para perder. Aquí tú tienes $500 y eso es lo que tú tienes. A pesar de que aquí tú tienes que pasar unas pruebas para poder completar uno de los objetivos, que sería hacer $10,000 en una primera fase y $5,000 en una segunda fase, pues esto aquí lo puedes utilizar como lo que yo le llamo un periodo de construcción. No es pasar la cuenta en 1 o 2 días, que es la idea que le han vendido a muchos, porque eso es un dinero que nunca te van a pagar, pero el dinero que tú estás invirtiendo para comprar la cuenta sí es un dinero real. Tú tuviste que trabajar y guardar ese dinero para poder comprar la prueba, o lo metiste en una tarjeta de crédito que al final del día también tienes que pagar, y si paga intereses, pues te va a costar los intereses. Pues debería actuar en base a eso. No es como que, no, yo gasté 500 hoy y si no la paso en 3 días, pues voy y me compro otra. Como si $500 fuera un juego. Para nosotros que vivimos en Puerto Rico, muy posiblemente en un mes lo podemos ahorrar. Pero para una persona de Latinoamérica que gana solamente $200 mensuales en su mayoría, eso puede significar 5 o 6 meses de trabajo ahorrando solamente $100. Eso digamos que literalmente él tiene que ahorrar la mitad de su sueldo. Él tiene que vivir con la mitad de su sueldo y la otra mitad la utilizaría para guardarlo, para luego invertirlo. Esa es la conciencia que yo llevo a los traders. Que la gente ve, no, como que eso es como que, el dinero que yo voy a hacer ahí no lo cobro. Pero el dinero que tú utilizaste para comprar la cuenta, ese dinero, si tú lo sudaste. Deberías de tratarlo como tal. Pues en 2021, 2022 hasta 2025, el riesgo que los coaches o mentores le daban a los traders para que pasaran esas pruebas era un riesgo demasiado alto, solo que los llevaba era a perder las cuentas. Y la mayoría era porque se beneficiaba de descuento. Venía este mentor, se afiliaba con la compañía le daba un porcentaje por la compra, por la persona que comprara la cuenta bajo su código, y ellos hacían chavos. En cierta medida no solamente vivían de ti, sino que también vivían de las cuentas que tú quemabas o que perdías y que a ellos les pagaban una comisión. Como en 2022, 2023, yo recuerdo que vi un video en YouTube de cómo manejar ese riesgo de una mejor forma y cómo, a pesar de que te tomaba más tiempo en pasar esa prueba, ese tiempo era un periodo de construcción. Tú te ibas construyendo a medida que ibas avanzando en la prueba. Y cuando tú culminabas esa prueba, ya no solamente te ibas a tener una cuenta donde tú ibas a poder generar un ingreso y te iban a pagar una comisión,
sino que también ya tenías una construcción de carácter, una construcción de hábitos, una construcción de la persona, una consistencia en la estrategia que cuando tú pasaras a la fase de cobrar, tú no tenías que cambiar nada. Porque el detalle aquí está en que el que quiere pasar una prueba de fondeo en 3-5 días, cuando la pasa, va a tener que intentar hacer lo mismo para poder cobrar. Y como no es algo consistente, muy posiblemente fue algo de suerte, pues no lo replican y terminan ¿qué? Quemándose dinero. Cuando yo voy a los $500 que yo tengo aquí de un broker, si yo no tengo el riesgo adecuado, ese dinero se puede ir en 1, 2 trades. Yo recuerdo que mi primer depósito fue de $300 y a mí me duró menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque no tenía riesgo adecuado. Entonces, si yo llevo esto al riesgo adecuado, muy posiblemente me voy a tardar un montón en crecer. Y como a las personas no les gusta tardarse tiempo en crecer, porque están viendo todo con esta mentalidad de TikTok e Instagram del cerebro frito, pues quieren avanzar más, pues se van por aquí. Pero si tú llevas esto a lo que realmente, si tú llevas el riesgo de la cuenta de fondeo, a lo que vas a perder, no es el balance de los 100,000, porque esos $90,000 no existen. Y lo mismo va a pasar con las otras más pequeñas o más grandes. Siempre lo que tú puedes perder es lo que realmente tú tienes. Si lo que tú tienes, si el riesgo que tú llevas lo llevas en lo que tienes, te vas a dar cuenta de que va a ser mucho más sencillo en el largo plazo crear consistencia que tratando de hacerte miles al día. So, o te compras una cuenta de fondeo o depositas, pero ese riesgo no debería de pasar lo que sería del 2.5 al 5%. Y eso es otra de las cosas que explico más a profundidad en los servicios que ofrezco. Y el cuarto punto que para mí es importante sería el control de las emociones. Y como les dije al principio, la única forma de que ese control de emociones se dé es tú ejecutando. Ahora voy a ir al gráfico y les voy a mostrar lo que era mi entrada del día de hoy y cómo eso genera emociones. Partiendo de la premisa de lo que le estaba explicando, yo puedo identificar que el mercado tiene un inicio de movimiento y tiene un final de movimiento. Y si yo me voy un poco más a la izquierda, esto sería lo que sería la temporalidad de H1, que es la temporalidad que yo más utilizo. El mercado tenía un inicio de movimiento, había generado un quiebre de estructura. Este es el inicio. Y aquí yo tenía un final de movimiento. Todo lo que el mercado estaba haciendo dentro de aquí era llegando a las zonas de interés. Primero llegó al 50%, tuvo una reacción, luego volvió a bajar más, pasó de la zona del 70% y luego vuelve a subir, pero nunca me ha invalidado mis zonas de compra. Partiendo de esa premisa en el día de hoy, yo identifico lo que es mi inicio de movimiento, identifico lo que es mi final de movimiento y una de mis cualidades o una de las cosas que más yo utilizo es lo que se conoce como la anticipación del movimiento. Y aquí voy a entrar en aguas más profundas, muy posiblemente no entienda de primera mano, pero para que veas cómo es que lo hacemos. El mercado generó, como les dije, un inicio aquí, un inicio de movimiento bajista. ¿Por qué? Porque cuando el mercado generó mi final de movimiento aquí, al contrario, me genera un quiebre de estructura a la baja. Esto sería inicio, era final, pero ahora también es inicio bajista. De aquí, y pueden ver cómo en las líneas,
El mercado genera un retroceso. Yo podía haber vendido ahí y luego el mercado me genera un inicio de movimiento bajista y me genera un final de movimiento que sería, perdón, un quiebre de estructura, y aquí pues tendría inicio de este movimiento, pero también tendría final de este movimiento bajista. Estamos prácticamente en lo mismo que les estaba mencionando ahorita en el diario. Estamos bajo un periodo medio acumulativo donde el mercado ha generado quiebres al alza y ha generado quiebres a la baja. Y desde este punto a este punto, ¿ven? El mercado está descontando zonas de venta. Pero mi tendencia en el macro, en lo que sería la temporalidad de diario, está más alcista que bajista. Por eso yo no he vendido el mercado y me he enfocado más en comprar el mercado. ¿Cómo yo anticipo el movimiento? Si el mercado debería de irse por encima de este alto para que me siga confirmando las compras, es que el mercado genera los retrocesos. Como ya le dije, el mercado tiene un impulso y un retroceso. Tiene un impulso y un retroceso. Tiene un impulso. Aquí prácticamente no tiene retroceso porque lo hace bien flat. Ahora podemos decir que todo esto es un impulso. Si yo lo llevo a vela, ustedes van a ver que este último retroceso pequeño es quebrado. Cuando yo lo llevo a la vela, ¿ves? El mercado genera un quiebre de todo esto aquí y se voltea. Lo que me está diciendo es que la fuerza bajista que venía teniendo el mercado ha mermado un poco, o en efecto, este impulso de aquí es una continuación de las ventas. Pero yo lo llevé al tema de las compras y de ahí empecé a bajar de temporalidades porque el mercado estaba en esta zona de acá arriba y era mucho para que se comprara, tenía que pasar mucho. Buscando una entrada más intradiaria, pues empecé a buscar lo que eran mis zonas de interés. Esta zona de aquí es la que me lleva acá arriba. Este bajo, el que me genera el quiebre y me genera final de movimiento. Luego el mercado, cuando yo voy al tema del Fibonacci, ven que no me descuenta. Cuando no tengas un mercado que no te descuenta lo suficiente, tú tienes que hacer la extensión. Cuando yo vuelvo y extiendo, ven, el mercado cuando viene bajando, reacciona aquí y aquí era que estaba. De ahí, como ya había bajado más de lo que era la zona del 70%, yo lo que busqué fue que el mercado me generara ese mismo cambio de estructura que yo busco en la temporalidad mayor, que me lo generara en la temporalidad menor. Voy a eliminar esto de aquí, que era lo que estaba, ya no fuimos en stop loss, pero el trade, ¿ves? Tengo un bajo, tengo el último retroceso que me genera el quiebre aquí, y cuando me fui al tema del Fibonacci, yo pude aprovechar esta compra aquí. Puse mi stop loss. Siempre me gusta darle un juego de unos 20 o 30 puntitos. Entramos aquí. El mercado nos llegó a dar un riesgo-beneficio de 1.70. No llegó a darnos el 1.2. Y como pueden ver ahora mismo, pues el mercado nos acaba de sacar en stop loss. Pero sigue ahí. Y aquí es donde les dije. Si ahora mismo ves que el mercado me sacó por bien poquito y volví a subir, si tú estás comenzando, muy posiblemente te va a dar el desespero de que el mercado aquí va a empezar a virar. Y esto te va a llevar a dos cosas. O a que tú vuelvas a entrar en el mercado por desespero, o que cuando el mercado estuvo aquí, bueno, digamos que la habías bajado un poquito más, vamos a hacer algo así. Y el mercado llegó hasta aquí y tú dices, contra, el mercado casi me saca, pues yo lo voy a extender. Y automáticamente aquí sale de tu plan de trading, de tu manejo de riesgo y de tu control de tus emociones.
Porque al no controlar tus emociones, por consecuencia no estás controlando tus actos. Y esa acción te va a llevar luego a un mal resultado. Las emociones no solamente te ayudan mentalmente, sino que te ayudan también con lo que son tus acciones. Ahora mismo el mercado nos acaba de sacar stop loss aquí. Mis próximas zonas de interés va a ser esta zona de aquí, que es la zona del 50%. Estaba buscando una entrada intradiaria porque el mercado había movido más de 1000 puntos. Y como yo sabía que era mucho el stop loss que yo tenía que poner y el mercado estaba acumulándose en esta zona de acá arriba, pues busqué tomar una entrada intraday. Pero todavía tenemos posibilidad de compra. Si cuando el mercado llega a esta zona de aquí, si me genera un patrón de reversión, que sería que empiece a cambiar la estructura hacia el alza, pues yo podría ejecutar una compra. Si no, apago mi computadora y vuelvo hasta el día de mañana. Mi gente, esto era lo que les quería mostrar, cómo tener una idea clara de cómo funcionan los mercados financieros te puede llevar a tomar la decisión de si esto es lo que tú quieres o si no. Porque a mucha gente le interesa el que esto genera o pudiera generar mucho dinero, pero igual va a traer consigo el tener que aprender a leer el mercado, poder aprender a seguir reglas o empezar a crear hábitos, empezar a controlar tus emociones. O sea, no solamente es el hacer dinero, sino es qué viene detrás del hacer dinero, qué es lo que te va a llevar a hacer el dinero. Y ahí es cuando quita el apego del resultado. Cuando nosotros solamente nos apegamos al resultado de lo positivo, eso va a traer como consecuencia que nosotros vamos a hacer una serie de acciones solamente pensando en el resultado. Pero cuando nosotros sacamos el resultado de la ecuación y nos convertimos en la persona capaz de obtener esos resultados, la consecuencia es el resultado. Parece bien ilógico, pero la mejor forma es sacar el resultado de la ecuación, porque eso nos va a ayudar a hacer lo necesario para poder tener resultados. Pero si nos apegamos al resultado, vamos a pasar desapercibido muchas cosas que son necesarias y como consecuencia te va a llevar a, en vez de lograrlo a lo mejor en 1 año, 2 años, o puede ser menos de 1 año, te puede costar 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10 años y como consecuencia miles de dólares en cursos, miles de dólares en cuenta, miles de dólares a lo mejor en un broker y estás perdiendo algo más preciado que todo eso. Y algo más preciado que todo eso es el tiempo. El tiempo es lo que vamos a perder. Y el tiempo es el activo número 1 del ser humano. Mucha gente dan por sentado cuánto tiempo van a vivir en la Tierra y por eso siguen posponiendo y procrastinando y lo hago más tarde y yo lo logro la semana que viene porque piensan que tienen X cantidad de tiempo, pero al final del día nadie de los que está aquí sabe el día que va a partir. Mi recomendación es que aprendas a valorar tu tiempo y te dejes llevar de las personas que sí saben lo que están haciendo, de la persona que te pueda enseñar evidencia de que retira, de la persona que te pueda enseñar evidencia de los resultados que están teniendo sus estudiantes. No solamente que te monte un perfil en Instagram o en TikTok, de que supuestamente se hace miles, que tiene tal carro, que la mayoría son rentados, y cuando tú entras a su curso, muy posiblemente no vas a poder aprender nada porque esa persona no sabe ni lo que está enseñando. No tiene un control emocional, no tiene un manejo de riesgo, no tiene un plan de trading, no sabe realmente leer el mercado y como consecuencia eso es lo que tú vas a aprender. Si este contenido te gustó, te invito a que le des like, comentes y también te vamos a dejar abajo el link de WhatsApp para que si estás teniendo problemas o quieres saber más de lo que nosotros ofrecemos, me puedas escribir directamente ahí, te vamos a contestar
Te voy a contestar yo mismo, no tengo setel de venta, no tengo nada. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.